saludo con mucho gusto esta tarde. Mucho gusto, doctor. Buena tarde y buena tarde a todos. Bienvenidos a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, a través del Programa de Aprendizajes Significativos en la Educación Básica y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Como presentación de este conversatorio, escucharemos un mensaje de la maestra Hilda Gutiérrez Heredia, titular del Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo en la Educación Básica. Adelante, maestra. Buenas tardes, muchas gracias, maestra Mónica. Pues con el gusto de saludarlos a todos y que, bueno, nuevamente tenemos la gran oportunidad de escuchar de especialistas temas tan significativos como es el pensamiento matemático y científico. Hoy en día, y aunque muchas veces hemos comentado que muchos de nuestros procesos formativos están encaminados a trabajar con este campo del conocimiento, consideramos que es una fuente inagotable, siempre las matemáticas, y adicionada ahora con lo del pensamiento científico, es una fuente inagotable que los maestros deberíamos de tener en nuestra jerga cotidiana. Sin duda, el ser especialista en estos temas y sobre todo relacionarlo con filosofía, el campo de la filosofía también tan enigmático de repente para muchos de nosotros, me parece que le da un toque muy, muy especial al abordaje de este campo de pensamiento matemático. Pues, ¿qué más? Agradecer a los docentes interesados en estar nuevamente en esta experiencia de conversatorio que da cuenta de que hay un interés genuino por continuar aprendiendo y por establecer para nuestra práctica docente elementos, contenidos y sobre todo explicaciones que puedan fundamentar nuestras buenas prácticas pedagógicas, siempre en bien de nuestros alumnos en el estado de Michoacán. Son 99 escuelas las beneficiadas por el programa DASEF y es un gusto estar atendiendo a cerca de 800 docentes de educación básica de los 3 niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. Y sin duda hoy estamos reunidos los más interesados, los más incentivados para seguir aprendiendo y pues agradecer de manera muy especial, doctor Jesús, siempre atendiendo a nuestras peticiones de manera noble, de manera cabal, con mucho compromiso, usted y todo su equipo, y sin duda un agradecimiento esencial y especial para el doctor Raimundo Morado Estrada, que nos distinga con sus saberes, con toda la experiencia en el que él cuenta, y que nosotros seamos distinguidos en esta ocasión. Bienvenidos maestros todos de los diferentes niveles educativos, y bueno, con esta actividad cerramos un ciclo muy importante, el DASEF cierra. No tenemos noticia de que este programa continúe trabajando en otros ciclos escolares, en otros ciclos fiscales, y a mí me da mucho gusto cerrar con broche de oro con estos conversatorios. Bienvenidos sean todos y es un placer saludarles. Adelante. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias, maestra Hilda. Bueno, pues me permito presentar a nuestro primer ponente de esta tarde, el doctor Raimundo Morado Estrada. Él es ganador del Premio Nacional de Poesía a los 16 años. Estudió la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrías en Computación y Filosofía por la Universidad de Indiana de Bloomington, doctor en Filosofía por esta misma universidad. Ha recibido la distinción Premio Universidad Nacional UNAM en 1998 y el Premio Nacional de Lógica 2017. Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y nivel D del PRIDE. Autor de más de 90 ensayos, artículos de investigación y discusión filosófica, capítulos y libros sobre lógica, filosofía de la lógica, educación y filosofía de las matemáticas. Ha sido profesor visitante e impartido cursos en universidades de Montclair y Granada, España, Victoria en Nueva Zelanda, Indiana en Estados Unidos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto Federal Electoral en México, Universidad Andrés Bello en Venezuela, Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Complutense y Autónoma de Madrid en España, Universidades de Campinas y Santa Catarina, Brasil, Universidad de Teherán en Irán, Universidades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda y Kazajstán. Dictaminador para andamios, Annals of Mathematics,
and Artificial Intelligence, Arte, Crítica, Dianoia, Electronic Journal, Enalaric, Philosophy, Ergos, Innovación Educativa, Investigación Bibliotecológica, Journal of Philosophical Logic, Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics, Nouns, Parresía, Cuadripartita, Radio, Revista Iberoamericana de Argumentación, Signos, The 16th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Transaction on Internet Research y Journal of Philosophical Logic. Para mí todo un honor, doctor Raimundo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mónica. Doctor Castañeda. Tenemos una pregunta, doctor Raimundo. De hecho, la intención es iniciar con algunas preguntas y vamos a invitar desde luego a todo el público que nos acompaña, a todos nuestros colegas maestros y maestras, que escriban sus preguntas, sus comentarios en el chat para tener la oportunidad de ir estableciendo justamente ese diálogo entre todos. Doctor Morado, justamente el tema central de nuestra conversación, de nuestro seminario a lo largo de estas últimas semanas, fue un seminario sobre el pensamiento matemático y científico. Pero creo que una de las confusiones o uno de los cuestionamientos que a veces no son claros en la práctica docente es ¿cuál es esa diferencia que hay entre el conocimiento matemático y el pensamiento matemático? Es muy buena pregunta. Voy a tratar de dar algunos ejemplos, algunas analogías, a ver si puedo ayudar a que se entienda mejor. Hubo un gran futbolista de los 70s, Beckenbauer, al que, si no me falla la memoria, una vez le preguntaron ¿cómo le hacía para ser tan buen futbolista? Bueno, hay mucha gente que sabe mucho sobre fútbol. Los árbitros de fútbol saben muchísimo sobre fútbol. A veces más que hasta los jugadores o los entrenadores. Pero normalmente no son buenos futbolistas. Juegan bien, pero no son del nivel o de la excelencia que los que están participando en los equipos. Tienen conocimiento futbolístico. Pero lo que decía Beckenbauer es que cada momento que no tenía la pelota, estaba pensando como futbolista. Si en este instante me llegara la pelota, ¿a quién se la mandaba? ¿A quién se la mandaría? Bueno, eso no lo tiene que pensar el árbitro, porque no le van a mandar la pelota a él, a propósito. No lo tienen que pensar los espectadores, ni siquiera los comentadores deportivos. Lo tiene que pensar una futbolista. Una futbolista tiene que estar pensando como futbolista, no como espectadora. Y eso la hace mejor futbolista. Una cosa es conocer sobre un tema, otra cosa es pensar como alguien de ese tema. No es lo mismo saber de medicina que pensar como una doctora. Es una manera de ver el mundo. Es una manera de ver los problemas. Y cuando ustedes estudian pintura, no nada más crítica pictórica, porque ustedes pueden saber mucho sobre pintura, sobre las diferentes escuelas, estilos, texturas, técnicas, etc. Pero nunca tocar un pincel. Si piensan como pintora, cambia la realidad. Si ven mucho Picasso y aprenden a ver como Picasso, cuando ven la mesa familiar, no se ve igual. Se ve tal vez como una estructura cubista. Empiezan a ver las cosas diferente, aprenden a ver, aprenden a escuchar cuando aprenden música. No solamente aprenden sobre música, sino también a pensar como una persona que hace música. Entonces,
Para mí, la diferencia está en que una buena educación debe tener conocimientos, deben aprenderse cosas de memoria, porque tienen que pensar sobre algo, pero además tienen que desarrollar ciertas actitudes, cierta manera de reaccionar frente a las cosas, cierta honestidad intelectual tal vez, cierta exigencia de rigor, cierto gusto por algunos acertijos, por algunos entretenimientos, ciertas habilidades, porque tienen ustedes que estar practicando 1000 veces ese tiro de penalti. Decía un gran profesor, Bruce Lee, no me da miedo una persona que ha practicado 1000 golpes diferentes una vez. Me da miedo el que ha practicado un golpe 1000 veces. Ustedes tienen que ser capaces de incorporar, hacer parte suya la matemática, esa manera de manejar los problemas y de ver la realidad y de ver esas dificultades y practicarlo tanto que se vuelva parte de ustedes, se vuelva educación, se integre a su personalidad. En ese momento ya no nada más tienen un montón de conocimientos matemáticos. Entonces, ¿qué les damos a los alumnos en la clase? Les damos instrucción matemática, conocimientos matemáticos, verdades matemáticas solamente. No son malas, son buenísimas. Pero si eso es todo lo que les damos, eso no es educación matemática. Es nada más instrucción matemática, es información matemática. Es valioso, deben tenerlo, pero es muy pobre como para llamarle educación. Educación es todo eso y además una manera de ser, una manera de pensar. Y cuando ustedes tienen educación matemática de a de veras, cuando se encuentran una dificultad, ¿cómo le hago para ir de vacaciones con la familia? Con tantas dificultades que hay, lo van a pensar matemáticamente, y lo van a pensar geográficamente, y lo van a pensar sociológicamente, y económicamente, y culturalmente, y lo van a pensar desde muchas maneras de pensar para tener una manera de aprehender la realidad, de poder manejarla, que no sea limitada, que no se acoja. Pero si ni siquiera tienen el pensamiento matemático, si lo único que tienen es un montón de información matemática que se han aprendido de memoria, no van a poder hacer eso. Van a tener un problema matemático y no lo van a ver como matemático. Van a tener un problema de salud y no lo van a ver como una persona que sabe medicina. Lo van a pensar como alguien que solamente ha adquirido una enciclopedia de conocimientos médicos, pero no sabe ver las cosas como las vería una enfermera, una doctora. Y eso cambia completamente el juego. ¿Quieren ustedes ser felices? No se conformen con aprender sobre una ciencia, aprendan a pensar como una científica que ha hecho esa ciencia. Aprendan a ver el suelo como lo vería una geóloga. Aprendan a ver una casa como lo vería una electricista, como la vería una carpintera, como la vería una arquitecta. Aprendan a pensar desde esa manera y entonces la realidad se vuelve rica y maravillosa. Para mí esa sería la diferencia que para mi persona es la más importante entre solamente tener conocimiento científico o además poder tener pensamiento matemático. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es una reflexión muy interesante, porque creo que en muchas ocasiones en nuestra práctica, a veces como profesores, estamos más preocupados o interesados directamente en propiciar justamente esta adquisición de conocimientos y no necesariamente el desarrollo de este pensamiento matemático. Y de hecho, creo que los nuevos planes y programas de estudio desde el modelo educativo pasado ya empieza a hacer este énfasis un poco en buscar desarrollar este pensamiento matemático más que únicamente la adquisición de conocimientos matemáticos. Pero esto nos lleva entonces perdón, adelante, doctor.
No, si me permites, nada más quiero darles, entre nosotros, entre profesores, hay pensamientos que es mejor no tener. Ustedes deben poder entender a un paranoico, pero por favor no piensen paranoicamente. Deben poder conocer sobre la psicosis, pero no piensen psicóticamente. Deben ustedes conocer sobre el budismo tibetano. Pero ojo, un budista tibetano, cuando está en presencia de una enfermedad, lo piensa, lo ve como una posesión de demonios. Y como lo piensa como budista tibetano, entonces en lugar de llamar a una doctora, va a llamar a un exorcista para que aleje esos demonios que están haciendo que la familia se enferme. Entonces, cuidado. Hay cosas que es mejor solamente entender, pero no practicar. Yo les recomendaría que algunos deportes no los practiquen, porque son muy poco saludables. Van a terminar con las rodillas destrozadas. Van a terminar muy dañados. Mejor nada más disfrutarlos, nada más saber sobre ellos, pero no jueguen rugby. Entonces, hay algunas cosas de matemáticas que es bueno solamente conocer, pero no tienen que meterse demasiado a fondo, pero necesitan conocer. Ustedes deben conocer todo lo malo, todo lo feo, todo lo injusto, pero no practicar todo ello. Eso es entre nosotros. Afortunadamente en matemáticas todo es hermoso, todo es verdad y todo es bueno. Así que no tienen que ser muy precavidos ahí. Pero hay muchas partes de la vida donde la diferencia entre conocer sobre un tema y pensar como alguien así es crucial para no dañar a nadie. Pero eso es entre nosotros, ¿eh? A los alumnos les pueden mentir y decir que siempre es bueno pensar cualquier pensamiento. No es verdad, pero ya con que piensen alguno ya es ganancia. Muchas gracias, doctor. Una reflexión muy interesante, pero esto nos lleva entonces a una segunda pregunta, que creo que es de interés de todos los profesores de matemáticas, porque sí hemos hablado de esta relación que hay entre el conocimiento matemático, el pensamiento matemático, pero entonces, para usted, ¿qué es aprender matemáticas? Creo que sería esa adquisición de conocimientos, y eso ya es ganancia, ¿eh? Saber la regla de 3 es utilísimo, ya es un paso adelante. Saber qué son los fractales ya es una gran ganancia. Pero también la adquisición de habilidades, porque con los fractales yo puedo hacer mejores películas de animación. Si quieren hacer bonitas montañas y bonitos bosques y todo eso, los fractales son utilísimos, si tienen la habilidad de utilizarlo. Y la regla de 3, cuando la usan, es muy útil. Cuando no la usan, cuando no han aprendido a usarla, entonces es letra muerta. Algunas cosas que no les sirven más que para cargar la memoria. Entonces, no se queden con el peso muerto, sáquenle jugo. Conviertan esos conocimientos en habilidades. Y lo que debe estar detrás de ambos, lo que debe ser el motor, es la inspiración. Que tuvieron una maestra que los inspiró, una maestra que los motivó. Ese es el motor para que adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades. Esa pasión, esas emociones, esa actitud. Y hay una manera de tener una actitud matemática. Por ejemplo, cuando están cocinando, decía Sor Juana Inés de la Cruz que hay una filosofía, una ciencia de la cocina. Bueno, eso significa tener un método, tener una receta. Pero las recetas que dan nuestras abuelas a veces no son muy matemáticas.
güey, ¿cuánta sal le pongo? Al gusto. Una pizca, un poquito, lo que necesite. Y una educación matemática sería muy bien ahorita. Tanto así, un milímetro cúbico, 5 milímetros cúbicos, por supuesto no le van a preguntar eso, le van a mostrar, pero ustedes están ya midiendo, ya están tratando de encontrar la ratio, la razón, la proporción. ¿En qué proporción debo poner yo sal? Bueno, proporción en latín es ratio, la razón. Ser racional a la hora de cocinar. Pues para mí, aprender matemáticas es aprender a ser racionales. Prestarle atención en serio a las proporciones. Es que hay gentes muy malvadas en el mundo que están tratando de robarse a los niños. Sí, mamá, pero ¿cuántos? Porque si es 1 en cada 10, tengo yo que estarme cuidando por todos lados. Tengo que ser lo más paranoico posible. Pero si es 1 en 10 millones, entonces no es razonable, no es racional, no es proporcionado estar diciendo, no, yo no puedo salir de Morelia porque me vayan a robar. O se vayan a robar a uno de mis hijos. ¿Qué tanto es tantito? Eso es tener educación matemática. Es prestarle atención a la ratio, a la razón, a la proporción. Porque si alguien me dice, bueno, yo de cuando en cuando me tomo mi copita, una persona educada matemáticamente inmediatamente piensa, ¿cuántas? ¿Y de cuál licor? ¿De cuál alcohol? Porque hay algunos que tienen alta proporción de alcohol y otros no. ¿Y qué tanto lo puede metabolizar? Porque hay gente que con una copa ya se puso intolerable y otra gente se toma 10 copas y se mantiene ecuánime. Entonces, estar pensando constantemente en las relaciones matemáticas. A la hora que alguien les dice, pues te vamos a pagar bien. Sí, gracias, pero ¿cuánto? ¿Y cuánto necesito? ¿Y cuánto voy a invertir para obtener ese sueldo? ¿Es realmente un costo-beneficio favorable? Entonces, cada vez que están ustedes pensando, quiero tener otro hijo, quiero votar por ese candidato, me caso con esa persona, y no están haciendo una matemática mental, un cálculo de ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué va a ocurrir? Para que si me pasa algo malo, por lo menos yo sabía el riesgo que estaba tomando. Lo hice con los ojos abiertos. Me casé contigo sabiendo que eras un borracho, que eras un violento, que eras un irrespetuoso, pero yo lo sabía, no me estaba engañando. O bien, de plano no me caso contigo, porque no quiero tomar ese riesgo. Entonces, creo que aprender matemáticas realmente es aprender a vivir matemáticamente. No va a bastar aprenderme de memoria un montón de fórmulas para resolver ejercicios de libros de texto sobre problemas de juguete. Va a tener que ser adquirir habilidades matemáticas, actitudes matemáticas y conocimientos matemáticos para resolver los problemas de mi vida diaria y de mi vida profesional y de mi vida social y de mi vida familiar y de todas mis vidas, que son una sola vida. Y no poder ver la riqueza que tiene eso es no darse cuenta de lo que está alrededor, es vivir con los ojos cerrados, con los oídos tapados, perdiéndonos de mucho de la maravilla que es la vida. Es desgraciadamente no haber aprendido a vivir en ese aspecto matemático que todo alrededor tiene. Y es muy triste. Lo que estamos tratando de hacer en la clase de matemáticas es que los alumnos puedan vivir plenamente, que por lo menos en ese aspecto no tengan una vida mutilada. No sé si eso ayude, Jesús. Tú de matemáticas sabes mucho más que yo. Muchas gracias, doctor. No, realmente es muy interesante porque trato entonces un poquito
de tomar esta idea que usted nos comunica. Entiendo entonces que podríamos entender por aprendizaje de matemáticas al menos 5 puntos. A ver si logré entender bien esta idea. Una sería, por ejemplo, el poder desarrollar habilidades para interpretar, para comprender o para expresar información. ¿Perdón? 5 puntos. Sí, es que ¿Estás pensando matemáticamente? Estoy pensando matemáticamente, sí. Estuve pensando en esta... Eso que usted nos comenta, y creo que podríamos, si usted está de acuerdo, describirlo justamente en 5 puntos, ¿no? Uno, que son estas habilidades para interpretar, para comprender, para expresar información, datos o argumentos. Sí. La adquisición de conocimientos matemáticos básicos que creo que se tienen que tener de acuerdo al nivel educativo, ¿no? Para preescolar, para primaria o para secundaria. Pero también el poder aplicar estos conocimientos a situaciones y diferentes contextos. Y creo que la última parte que usted nos indica, yo la escribiría en 2 líneas. Una sería el desarrollar habilidades de pensamiento, de razonamiento matemático, de juicios de valor, y el de tener una disposición favorable hacia las situaciones en relación a las matemáticas. Es decir, creo que usted nos dijo algo muy importante, porque creo que tenemos que aprender a disfrutar de las matemáticas. Y a darnos cuenta que las matemáticas están, pues, en nuestra cotidianidad, y más que una barrera para comprender la realidad en la que vivimos, pueden ser una herramienta bastante útil para vivir. Magnífico. Tú deberías dar esta plática, Jesús. No, doctor. Bueno, tenemos más preguntas. De hecho, si usted me permite, aprovecho ahora para invitar a todas nuestras colegas, maestras y maestros. Nada más me gustaría hacer una pequeñísima observación a riesgo de complicarles la vida. Tú mencionaste lo del nivel educativo. Sí. Hay que hablar del nivel educativo de la mente de nuestros alumnos, no del nivel educativo oficial, administrativo. Son 2 cosas diferentes, las 2 son cosas muy útiles, pero hay gente que está a un nivel oficial de 4º de primaria y está a un nivel mental de 2º de secundaria. Y esa niña merece que le respetemos su inteligencia, que no la aburramos con las cosas que son apropiadas para alguien que tiene una edad mental de 4º de primaria, sino que le pongamos desafíos, retos, para que pueda desarrollar su capacidad mental, que ya es de 2º de secundaria. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser de acuerdo al nivel en el que esté cada alumno, pero el nivel en el que oficialmente está, a veces no es el nivel en el que mentalmente está. Eso significa, tengo yo que conocer a mis estudiantes y saber a qué nivel están, porque lo que para un estudiante es demasiado difícil, para otro estudiante puede ser demasiado fácil. Y yo no quiero ni que se frustren, ni que se aburran. Desgraciadamente, sin conocimiento, estamos haciendo una terapia a ciegas. Estamos recetando una panacea, una medicina para todos los males y para todos los pacientes, y desgraciadamente no hay panaceas. Somos diferentes, somos distintos. Cada quien necesitamos cosas diferentes. Entonces, tener esa flexibilidad es un problema gravísimo si el sistema escolar en el que estamos, si nuestra institución educativa no tiene esa flexibilidad. Entonces, no les voy a exigir que lo hagan bien, pero por lo menos que sean sensibles a que eso es una oportunidad que podría utilizarse si hubiera mejores condiciones, y que al no utilizarse produce problemas. Que sepan lo que está ocurriendo, aunque su institución no les permita resolverlo de momento, porque no les da el apoyo y los recursos para poder darle a cada alumno lo que necesita en el momento en que lo necesita. Ni modo.
pero por lo menos dense el tiempo de, antes de que empiece su curso, hacer un pre-test. No hagan el test, el examen, hasta el final, porque ustedes no saben si al final están ya muy bien con un nivel de cuarto de primaria, pero empezaron con segundo de secundaria, lo que significa que lograron hacer esa alumna retroceder. Entonces, no me basta saber cómo terminan, tengo que saber cómo empezaron para saber qué tanto las afecté. Ustedes necesitan saber sobre ustedes mismos. Hagan el pretest, conozcan a sus alumnos para ver qué efecto están teniendo sobre ellos. Y recuerden que ustedes no son el único factor afectando a esos alumnos, pero ustedes quieren saber, en general, cómo están influyendo sobre cada clase. Pues traten de conocerlos, traten de adaptarse hasta donde su institución les permita y sean conscientes de esa variedad, que si no la aprovechan, les pueden meter zancadillas. Disculpa, Jesús. No, excelente, excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, si usted nos permite, bueno, vamos a hacer la invitación a todas nuestras colegas, maestras y maestros que tengan alguna pregunta, que desean hacer una pregunta hacia usted. Por favor, que sean tan amables de escribir justamente en el chat sus preguntas, sus comentarios. Y creo que esta última reflexión nos hace justamente que haya una nueva pregunta, doctor. La pregunta ahora sería justamente, desde su punto de vista, ¿qué aspectos influyen en el aprendizaje de los alumnos? Y más aún, ¿en qué aspectos nosotros como profesores debemos de poner una principal atención para, en la medida de las posibilidades, poder gestionar de mejor forma el aprendizaje? Bueno, quien quiera que haya dado clases sabe que ustedes son nada más una pequeña pieza de la maquinaria, que son muchos factores distintos los que están operando sobre sus grupos, que hay problemas familiares, económicos, psicológicos, genéticos, culturales, emocionales. No es lo mismo tener una alumna de 8 años que una alumna de 18 años. Son diferentes y están pasando por problemas muy distintos también. La mayoría de esos problemas ustedes no los pueden resolver. Lo siento mucho. Ustedes querrían poder resolverle los problemas a sus alumnos para que pudieran aprender matemáticas bien, pero muchos de esos problemas están más allá de su alcance. Pueden tratar de coordinarse con otras instancias, con otras instituciones, con otros profesores, con los padres de familia para tratar de ayudar un poco, pero es limitado. No tienen mucha capacidad. Su capacidad para el bien es muy limitada. Su capacidad para el mal, por otro lado, es muy alta, es muy grande. Una mala profesora puede vacunar contra la matemática a una estudiante para el resto de su vida. Basta una mala profesora. No basta una buena profesora para que haya una buena educación matemática. Entonces, ustedes no son capaces a solas de hacer el trabajo, pero a solas ustedes pueden destruir el trabajo. Es injusto, no debería ser así. Ya sé, deberíamos vivir en Finlandia, pero estamos en México. Y tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano. Y lo que tienen a la mano es sobre todo cómo se presentan a los alumnos, cómo interactúan con ellos. Que los alumnos sepan que si no les prestan atención es porque no pueden, no porque no quieren. Que si no les pueden dar toda la información sobre un problema matemático, incluyendo su historia y sus aplicaciones y su relevancia y su relación con otras ramas de la matemática, no es porque no sepan, es simplemente porque no hay tiempo. Tienen un temario gigantesco encima que tienen que cubrir. Que los alumnos sepan que tienen buena disposición, incluso hacia cosas que no pueden hacer. Y eso se agradece, eso se entiende, porque la mayoría de la educación matemática, ustedes lo saben, es autodidacta. Mucho de lo que van a aprender en matemáticas es porque les gusta, les interesa, inviertan el tiempo.
Entonces, si no pueden inspirar en los alumnos ese interés para avanzar por sí mismas, lo siento mucho, pero unas cuantas horas en el salón de clase de la semana no hace matemáticos. Igual que no hace ajedrecistas. Unas cuantas horas a la semana no hace una buena guitarrista. No hace una buena corredora. Es muchas horas, más allá del salón de clases, de práctica y de curiosidad, y de andar explorando, y de meterse a la red para encontrar cosas divertidas, nuevas, extrañas, interesantes. Esa motivación es lo que siempre preguntan los profesores. ¿Cómo hago para motivar a los alumnos? Y la recomendación que a mí me parece fundamental es no les escondan su pasión, no les escondan su amor. Sean buenos actores de sus emociones. Ya sé que tienen que portarse serios y adustos y poner disciplina y rigor en la clase y todo lo que ustedes quieran, pero muestren lo divertido que están ustedes con esa matemática, lo fascinados que están con ello. Y si están con agruras, si están con problemas personales y familiares y no se sienten en ese momento de buen humor, respiren profundo, cierren los ojos durante 4 minutos antes de empezar la clase, relájense y sonrían. Y al sonreír es mucho más fácil que mejore su sentido del humor, que se sientan mejor. Algo tan sencillo como mover la comisura de los labios tiene un efecto orgánico y ustedes empiezan a ser un poquito más relajados. Suelten los músculos, no se tensen, no se dejen llevar por las pequeñeces y traten de dar una clase como a ustedes les hubiera gustado que se las dieran. Con mucho amor, con mucha pasión. Yo recuerdo una profesora de química que tuve en la secundaria. He olvidado los nombres de todos mis maestros de secundaria, pero la maestra Bargalló nunca la voy a olvidar. Porque esa señora nos enseñaba química de una manera tan enamorada, tan rebosante de placer, que aunque yo decidí pronto que no iba a estudiar química, me quedó un respeto hacia la química el resto de la vida. Yo no puedo pensar mal de la química porque sé que alguien la pudo amar tanto. Algo debe tener la química cuando una persona así, de una manera tan entregada, podía amarla. Eso es muy importante, mostrar el amor que ustedes tienen a las matemáticas. La mayoría de los alumnos no ven eso. Los ven como profesores, no como enamorados. Si los pueden ver como profesores enamorados, ustedes tienen muchísimo ganado en la parte de actitudes que son el motor para desarrollar las habilidades y adquirir los conocimientos. Entonces, ese sería el consejo principal que les daría, más allá de todas las técnicas y estrategias didácticas y pedagógicas específicas que se pueden ir adquiriendo y desarrollando, y es muy bueno que las tengan, pero tengan en primer lugar esa fascinación y que se les note, que los ojos les brillen cuando están dando clases de matemáticas, que sean carbón encendido para que puedan comunicar la llama. No permitan que sus alumnos no sepan lo mucho que a ustedes les fascina la materia que están enseñando. Muchísimas gracias, doctor. Ya tenemos preguntas en nuestro chat. Si me permite, voy a leerlas para usted. Sí. Nos dice Juan Carlos Rodríguez, ¿qué sucede cuando para el alumno no es importante avanzar en su educación matemática? ¿Les parece indiferente o se muestran apáticos? Bueno, afortunadamente con las matemáticas la tenemos fácil. Es muy fácil ver aplicaciones sencillas de teoría de números, de aritmética, de cálculo. Son fáciles y normalmente son los temas con los que empezamos. Y ahí se va formando el gusto por las matemáticas.
Matemáticas más avanzadas, no se lo digan a nadie, pero en general el 95% no sirve para nada. Las desarrollamos, las matemáticas de alto nivel avanzadas, porque son fabulosas, son fascinantes, son divertidas, nos entretenemos, nos gusta tratar de resolver esos problemas, tenemos curiosidad. Y si alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué utilidad práctica para la sociedad va a tener esto? Pues les mentimos y les decimos, seguro que en algo se va a aplicar alguna vez, seguro que va a servir para mandar cohetes a Marte o para encontrar nuevas vacunas, seguro que estas matemáticas que estoy desarrollando alguna utilidad tendrán eventualmente, así que sigan pagando mis estudios y mis investigaciones, sigan patrocinando el Instituto de Investigaciones Matemáticas, pero en gran medida es como la astronomía, por amor a las estrellas, por fascinación y por curiosidad, porque queremos ver qué hay, queremos encontrar más, o como los juegos, porque nos fascina desarrollarlos, es un desafío, es un reto maravilloso. Pues la mayoría de la matemática de alto nivel no sirve para nada, pero ese 5% es importantísimo y tiene una utilidad que cambia la vida de la gente. La falta de educación matemática mata. La gente está muriendo en estos momentos. Está muriendo. Miles, decenas de miles de gente están muriendo en estos momentos en todo el planeta por falta de educación matemática. Es muy triste, porque eso tiene que ver con el agua, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el sistema político, tiene que ver por todos lados. Entonces, ustedes fácilmente pueden mostrar utilidad. Ahora, algunos jóvenes, eso los va a dejar fríos. Porque a mí, ¿qué me importa que no haya agua? ¿Qué me importa que haya calentamiento global? A lo mejor ni lo voy a ver. A lo mejor yo me muero en 20 años. Eso es problema para otro. Ya lo resolverá alguien. A alguna gente no le interesa resolver los problemas que tiene. No ha tenido una buena educación, ni modo. Entonces no se preocupa por lo preocupante. Se preocupa por otras cosas, por las telenovelas o por, qué sé yo, cosas que no son preocupantes, esas sí les preocupan. La vida de algunas estrellas de cine, eso sí les preocupa. Bueno, se entiende. Es más interesante. Para que realmente se interesen, debe ser interesante. Y eso significa, tiene que hablarles sobre ellos mismos. Tiene que hablarles sobre lo que desean y lo que temen. Atracción y repulsión. Decía Empédocles que eran las dos fuerzas del universo. ¿Qué cosas me atraen? ¿Qué cosas me dan miedo? Si yo descubro qué es lo que mis alumnos buscan, qué es lo que les atrae, y no es nada del otro mundo, no es muy complicado. Ustedes pasaron por eso. Traten de acordarse un poco de lo que les preocupaba a ustedes a esa edad y a sus amigos. Y no era a qué hora se van a cruzar dos trenes, si salen a 60 kilómetros por hora de una ciudad y el otro sale a 180 kilómetros de distancia, a 40 kilómetros por hora, en qué momento exacto se van a venir cruzando. Eso no era lo que les preocupaba a ustedes en ese momento. Entonces, ¿por qué les dan eso como los problemas a resolver en la clase? ¿Por qué están poniendo esos motores como si fueran interesantes si ustedes mismos se van a acordar, espero, que eso no les interesaba a ustedes? Además, esos trenes ni existen. Es una mentira. Les están dando ejemplos de mentira, problemas de mentira a los alumnos y quieren en retorno, quieren obtener interés verdadero. No, van a obtener interés de mentira. Lo suficiente como para pasar el examen si acaso. Van a tener un interés espurio. Denles problemas que sean verdaderamente interesantes. Denles un desafío que realmente les toque sus deseos y sus miedos. ¿Y qué es lo que desea o a qué le tiene miedo una estudiante de 14 años? Por favor, ¿no lo saben? Platiquen con ellos un poquito.
Pero el ser humano no es tan extraño. Son ustedes, es en gran medida los mismos miedos y deseos que tienen ustedes ahorita. Mucho que ver con su ego. Mucho que tiene que ver con cómo me ven los demás. Mucho que tiene que ver con sus relaciones personales. No ha cambiado tanto su vida desde que ustedes tenían 14 años. Muchas de las cosas que ustedes tenían o las cosas que ustedes deseaban, todavía las desean, todavía las temen. Y pueden tener 80 años y dentro ustedes se ven a sí mismos como si tuvieran 22 años, si no es que 17. Y cuando se ven al espejo dicen, ay caramba, ¿quién es ese viejo ahí? Bueno, son ustedes, pero por dentro ustedes todavía son jóvenes. Entonces, escúchense a ustedes mismos. Y por lo menos denle problemas a sus alumnos que a ustedes les interesarían. Si no conocen a sus alumnos, por lo menos conózcanse a ustedes. Y denme problemas de matemáticas, denme desafíos, denme herramientas para resolver problemas que en este momento les están moviendo el tapete a ustedes. ¿Qué es lo que les preocupa? Sobre su familia, sus amigos, sus relaciones personales, su trabajo, su sociedad. ¿Qué es lo que les preocupa? Y pongan esos ejemplos en la clase y los alumnos van a notar que los ejemplos les interesan a ustedes. Que los mecanismos, recetas, métodos para resolver esos problemas matemáticamente les fascinan e interesan a ustedes porque están hablando de sus deseos y miedos. Si ustedes tienen interés en esos problemas, los alumnos van a captar ese interés y entonces a lo mejor les tendrán la confianza de decirles cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, sus esperanzas, que no son tan lejanos de los que ustedes tienen. Y podrán dar buenos ejemplos significativos, buenos ejercicios, buenos desafíos y retos en la clase de matemáticas. Creo que esa es una técnica, no tratar de vencer la indiferencia, no tratar de vencer la apatía. Esos son los síntomas, no son la dolencia. La dolencia es cómo damos las clases. Ese es el problema que hay que resolver. La apatía y la indiferencia son uno de los efectos de ello. No combatan los síntomas, combatan la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas de Bonifacio Cerrato. ¿Qué opinión tiene respecto a que un niño de primer grado de primaria se tenga que aprender las tablas de multiplicar del 1 al 5 a este tiempo del ciclo escolar? ¿Cuál niño? Hay niños a los cuales les conviene mucho, les servirá mucho y están ya preparados para aprender las tablas de multiplicar de 1 a 5 en primero de primaria. Habrá otros niños que no, que ya están demasiado avanzados. Eso lo aprendieron cuando tenían 4 años. Fueron a una de esas escuelas preescolares o guarderías o escuelas avanzadas o Montessori o vaya a saber usted qué. Eso ya se lo sabe. Entonces no le den tablas tan fáciles a un niño de ese tipo, aunque esté en primero. Hay en cambio otros niños que aprendieron otras cosas, que usaron su tiempo de otra manera, y para ellos puede ser útil e interesante aprenderse las tablas así. Depende de cómo se aprenden las tablas, depende de qué nivel tenga el niño. Pero no busquen recetas que se aplican a todos los estudiantes si los estudiantes no son todos iguales. Porque entonces ustedes están buscando la respuesta a la pregunta incorrecta. No existe un niño de primer grado de primaria. No existe eso. Igual que no existe la familia típica mexicana. La familia típica mexicana tiene 2.3 hijos. Perdón, pero ninguna familia que yo conozca tiene 2.3 hijos. Esa familia típica es ideal, es inexistente, es un enteleque, es un modelo. Es muy útil para fines estadísticos, pero no la confundan con la realidad. Y cuando hablamos de un niño de primaria, a veces escondemos la enorme variedad del fenómeno. No la escondan. Conózcanla y aprovéchenla. Entonces, preséntense, interactúen, aprendan de un niño
qué es lo que necesita en ese momento. Porque si no necesita la tabla de multiplicar del 1 al 5, ustedes van a tener que negociar con la institución. Lo siento mucho. En algunas escuelas, tipo Somerville, hasta que los alumnos lo piden, se les dan las cosas. Pero es porque todo el sistema educativo está diseñado para que los alumnos pidan. En México no está diseñado para que los alumnos pidan. Está diseñado para que los alumnos acepten. Y eso es muy triste. Porque si ustedes reciben la respuesta sin tener la pregunta, lo más seguro es que no entiendan lo que han recibido. Y no lo puedan utilizar. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, queremos nuevamente invitar a nuestras colegas, maestras y maestros, quienes deseen compartir alguna pregunta en el chat. Y bueno, adelante, la maestra Mónica Quesada va a hacernos el favor de leer algunas preguntas para usted. Claro que sí, muchas gracias. La maestra Daniela Candelario pregunta, en cuanto a lo de los niveles cognitivos del alumno, entonces, ¿debemos diseñar una evaluación matemática distinta a la de diagnóstico inicial? ¿Podemos utilizar la herramienta del CISAT? ¿El sistema de alarma temprana? Así es. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Alguien la ha utilizado? Doctor, el sistema de alerta temprana es una metodología mediante la cual se hace un diagnóstico para revisar todo el contexto de la práctica docente a partir de fotografías, es decir, de momentos en los que se desarrolla la práctica docente. El docente tiene que tomar observaciones especiales fotográficas para poder decir cuántos niños empezaron la clase, cómo se da la dinámica del docente, cuál es la consigna que le brinda a los niños, cuál es la respuesta de los niños, es medir tiempos, medir participaciones, y es una serie de criterios que se tienen que evaluar con la finalidad de identificar a alumnos en rezago educativo, alumnos que tengan la probabilidad de reprobar el curso. Y Hilda, ¿utilizan una cámara GESEL? Esa debería de ser como la parte más, debería de darse así, pero bueno, en las escuelas se toman solamente con los recursos que se tiene, que es la implementación del instrumento de diagnóstico que se tiene a la mano. Pero no hay la cámara GESEL en todas las escuelas. Pues, lo que tengan a la mano, utilícenlo. Mientras más información obtengan, mejor. Yo nada más les diría, recuerden que no importa tanto si utilizan una cinta o una regla para medir, sino la claridad de qué están midiendo. Uh-huh. Entonces, si están tratando de medir presión, utilicen el instrumento adecuado para medir presión. Si van a medir duración, utilicen un instrumento adecuado para medir duración. Pero no utilicen un reloj para medir anchura. Se puede, hay manera. Pero utilicen algo más sencillo. No utilicen una regla para medir cuántas horas pasaron. Se puede, por supuesto. Hay relojes solares. Pues con una regla se puede medir el paso del tiempo, con un reloj se puede medir distancia, pero lo más natural es utilizar el instrumento más directamente relacionado. Y si ustedes quieren medir, por ejemplo, actitudes de sus alumnos, no les hagan preguntas de conocimiento, solamente. Sí, háganselas para ver qué están dando de conocimiento, pero no solamente. Háganles preguntas actitudinales. Preguntas para ver qué actitud tienen. Si van a medir habilidades, no les hagan preguntas actitudinales solamente. Sí, háganselas, es importante, pero además háganles preguntas, pónganles problemas para que muestren habilidades. Que muestren conocimientos, que muestren habilidades, que muestren actitudes.
en su pretest, porque ustedes quieren influir en ellos, impactarlos en esas 3 dimensiones por lo menos. Entonces, midan lo que necesitan medir. ¿Cuál es el instrumento adecuado? Depende de lo que estén midiendo. Decía mi abuela, como sea el sapo, es la pedrada. Pero no le tiren piedritas de conocimiento cuando el problema grave de los alumnos es de actitud. No les echen unas piedrotas de actitud cuando el problema que tienen es de conocimiento. Ya traen buena actitud. Entonces, detecten cuáles son los problemas que tienen para trabajar el resto de la clase. Y a lo mejor van a descubrir que no tienen que enseñar mucha actitud porque ya vienen bien. Maravilloso. O que no tienen que enseñar muchos conocimientos porque ya vienen bien. Con poquito que les den, ellos pueden encontrar el resto, pueden desarrollarlo, porque ya tienen una buena actitud para lograr tener los conocimientos y las actitudes y las habilidades apropiadas. Entonces, dependiendo de cómo tengan ustedes la situación, ¿cuál es entonces el mecanismo de evaluación, de diagnóstico más adecuado? El que sea, pero que les responda a las preguntas que ustedes tienen, que no les responda a las preguntas que ustedes no tienen. Porque si el mecanismo de diagnóstico les responde cosas muy interesantes sobre la vida de los alumnos que no tienen ninguna injerencia directa con lo que quieren ustedes hacer en el salón de clases, es conocimiento desperdiciado. No desperdicien pruebas porque requieren bastante energía y esfuerzo adicional, sean económicos, aprovechen las que tengan y saquen solamente lo que necesitan. Y no pierdan de vista cuál es el objetivo final. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué transformación quieren efectuar en los alumnos? En otras palabras, ¿cómo hubieran querido ustedes que fuera la clase de matemáticas que ustedes recibieron a ese nivel? Muchas Eso es gracias. lo que va a decir cuál es el instrumento de diagnóstico apropiado. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctor. Pregunta Marco Bucio que ¿por qué le gustan las matemáticas? ¿A mí? A mí no me Bueno, gusta. no lo sé. Es sencillísimo. Porque tengo buen gusto. Porque desde muy niño dije, yo quiero lo mejor en la vida. Y la mayoría de los niños somos así, ¿eh? La mayoría de los niños queremos todo. Queremos que nos den todo. Queremos que la vida nos dé todo. Entonces pedimos lo mejor. Y somos súper avariciosos. ¿Han visto a un niño cuando se acerca a una mesa de buffet y apila en el plato todo? Y es como esos turistas que van al hotel y en el desayuno ponen en un solo plato 40 platillos distintos, porque no quieren perderse ninguno. La gente de manera natural somos ambiciosos, avariciosos, somos extremadamente abarcadores. Y eso puede ser magnífico. Cuando la gente empieza a conformarse, a ser poquitera, a decir, bueno, me conformo con mi peor es nada. Esa es una frase muy triste. Si están ustedes con un peor es nada, a lo mejor se están vendiendo demasiado barato. A lo mejor tienen que exigir más de la vida. Si sus alumnos no están muy dañados, van a ser muy exigentes. ¿Qué van a pedir? Van a pedir belleza. Y la matemática es bellísima. Y yo no voy a permitir que una mala maestra me impida acceder a esa gran belleza. Yo voy a llegar a ello aunque tenga que sacarle la vuelta a una mala maestra. La matemática es verdadera, me da un conocimiento fabuloso y yo soy una persona curiosa. Pues no voy a permitir que una mala maestra me impida llegar a ese conocimiento, porque son cosas que a mí me interesan y a lo mejor hasta me sirven. Una buena clase de matemáticas me va a cambiar cómo soy. Me va a cambiar las emociones, mis deseos, mis temores,
me va a hacer una mejor persona si es una buena educación. Y yo quiero lo mejor. Yo quiero tener una buena educación, yo quiero ser una buena persona. Entonces yo voy a tratar de encontrar las actitudes matemáticas en los grandes matemáticos. Los matemáticos nos enseñan no solamente un montón de conocimientos, también cómo vivieron. Uno aprende mucho con una buena profesora, cómo vivir. Y yo quiero aprender eso. Entonces, a mí me gustan las matemáticas porque me hacen mejor persona. Y yo soy una persona que tiene muchísimos defectos. Soy una persona que lo quiere todo, pero no tiene casi nada. Tengo muchísimas debilidades, muchísimos problemas. Y la matemática me ayuda a ser mejor. Me da más belleza, más verdad, más justicia en mi vida. Soy una persona más buena, más honesta, más despierta, me hace mejor. Y yo voy a vivir el resto de mi vida conmigo. Desgraciadamente, si pudiera, viviría con otra gente maravillosa que conozco. Hay gente mucho mejor que yo y yo querría vivir con ellos. Pero con quien no puedo dejar de vivir es conmigo. Entonces, la matemática me permite tener un mejor compañero de vida. Una mejor compañía de vida que me va a acompañar en el camino. Y si yo no me caigo bien a mí mismo, si yo soy una persona negativa, malvada, dañina, aburrida, rencorosa, frustrada, qué desagradable es vivir con alguien así. Yo no quiero vivir con alguien así. Entonces yo quiero que la matemática me dé sus riquezas. Yo quiero que la matemática me enriquezca. Yo quiero aprovecharla. Y la matemática hace mi vida maravillosa. Hace que la vida valga la pena vivirla. Es una de las cosas que más plenamente pueden hacer que ustedes sean una persona completa, si tienen una buena educación. Si no es un simple oropel, si no es nada más una pequeña barnizadita por encima, un taparle el ojo al macho, un pretender que aprendí matemáticas, sino si es un aprendizaje profundo, va a cambiar quiénes son, cómo son, y van a hacer que ustedes tengan una mejor compañía el resto de su vida. Y eso vale la pena. No es todas las razones, pero son algunas de las principales por las que a mí me gusta la matemática, porque soy bien egoísta. Muchas gracias, doctor. Comenta la maestra Elvia Guzmán, ¿qué opinión tiene en cuanto al álgebra en los alumnos, ya que para ellos es una dificultad? De nuevo, ese es el síntoma. Ese no es el problema. No anden resolviendo síntomas, resuelvan enfermedades. ¿Por qué se les dificulta el álgebra? El problema no es que se les dificulte, el problema es por qué se les dificulta. Y puede ser porque la capacidad natural que tienen los seres humanos de manejar variables, de abstraer, de pensar en las cosas en términos de nivel superior, más abstracto. Todo el mundo entiende cuando decimos, bueno, si me consigo un buen empleo, que me pague el doble del que tengo ahora, creo que me puedo comprar un auto. Eso es álgebra. Ahí está la variable. Pero si no lo vemos, si no nos damos cuenta, va a parecer extraño a nosotros. El gran crimen de la educación matemática es la alienación. Alien significa extraño. Es cuando algo que es propio me parece extraño. Cuando yo no me doy cuenta de que yo mismo estoy ahí. Y entonces lo veo como algo ajeno. Es una enajenación. Me vuelvo ajeno a mí mismo. Y todo lo que a mí me interesaba, me llamaba la atención, me gustaba, ahora me parece extraño, distante, desusado de otras personas. Sí, habrá gente que haga matemáticas, no yo. Las matemáticas serán importantes, pero no tienen nada que ver con mi vida. Y eso es enajenación. Uno no nace con ello. La enajenación tiene que aprenderse.
La enajenación es un producto social. Requiere mucho esfuerzo de la sociedad enajenarlos y hacer que no se den cuenta de lo que a ustedes mismos les conviene. Enajenar a una mujer, hacer que vaya en contra de sus propios intereses, hacer que apoye decisiones políticas, sociales, religiosas que van en contra de la mujer, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha educación, mucho adoctrinamiento. Enajenar a una mujer toma muchos años. Enajenar a un hombre es más fácil porque somos más superficiales, somos más primitivos y elementales, pero aún así requiere esfuerzo. Los niños no están enajenados por naturaleza, al contrario, están bien metidos en sí mismos, son bien egocéntricos, son bien ególatras, son bien centrados en sí mismos, y hacer que empiecen a entender las cosas desde un punto de vista ajeno cuesta sangre. El problema con los niños es que no tienen empatía, no tienen esa capacidad de tercera persona. Están encerrados en su yo y en su ego. Entonces requiere mucho esfuerzo familiar, escolar, social, enajenarlos. Hacer que vuelvan a ver como ajenas cosas como el álgebra que ya traen dentro de sí mismo, que están a diario haciendo álgebra, a diario pensando algebraicamente, y que no lo puedan reconocer a la hora que se les presenta en el salón de clases, es una muy buena enajenación. Es una impresionante enajenación. Que un niño no reconozca desde los 6 años que el álgebra es fundamental y la utiliza todo el tiempo, requiere esfuerzo. ¿Cómo? Con un idioma extraño, con símbolos raros, con problemas que no tienen nada que ver con su vida o sus intereses, con libros de texto difíciles de descifrar, volverlos bien ajenos. Y entonces eso les convence que aquello de lo que hablan los libros también es ajeno. Porque como la clase es tan ajena a ellos, terminan pensando que las matemáticas son ajenas. Y confunden el que no les gusta la clase de matemáticas con que no les gustan las matemáticas. Y no es cierto. A todo ser humano le gustan las matemáticas. Lo que pasa es que depende de cómo se las presenten. Y si se las presentan mal, lo siento mucho. La presentación es importantísimo, como sabe toda buena cocinera. Si el platillo se ve feo, díganle a su pareja, cierra los ojos, pruébalo a ciegas primero y dime si te gusta, después abre los ojos y entonces sí te horrificas. Pones el grito en el cielo y dices, qué espantoso eso, pero no antes de probarlo, porque la presentación cambia la experiencia. Si ponen un vino regular en una buena copa de cristal de Bohemia, sabe más sabroso. Si la ponen en un feo vaso de plástico, sabe peor. Ni modo. Uno experimenta el mundo como se le presenta. Y uno experimenta las matemáticas como se nos presentan. La opinión que tengo sobre por qué es una dificultad para los alumnos el álgebra es que no es el álgebra el problema, es la presentación del álgebra lo que les está causando ruido. Y nosotros tenemos que presentarles el álgebra en copa de cristal, no de una manera dolorosa. Gracias, Mónica. Creo que esto que nos está diciendo también tiene mucho que ver en el comentario de la siguiente pregunta, porque dice que si sería correcto, dice la maestra Yuni, que si sería correcto que a los alumnos de primer año en primaria ya se les comiencen a enseñar fracciones cuando aún no tienen por completo el dominio de las operaciones básicas como la suma o la resta. Depende de los niños, ¿eh? De nuevo, depende del material con el que estén trabajando. Antes de fabricar el mueble, vean qué madera tienen, porque no es lo mismo caoba que pino. Vean qué material tienen ustedes para trabajar, entonces empiecen a darle forma. Pero primero vean qué material tienen. Aparte de eso, recuerden que las fracciones son cosas diferentes que las sumas y las restas, ¿eh? Son operaciones mentales muy distintas. Una niña puede manejar muy bien las fracciones sin poder sumar o restar. O al revés.
puede sumar y restar muy bien sin poder hacer fracciones. O incluso, como ocurre muchas veces, ni lo uno ni lo otro, fallar en ambas. Piensen en cuántas veces los niños pequeños hablan de relaciones entre las cosas. Relaciones que hay entre una canción cantada por un solista o por un trío. Y se dan cuenta, por ejemplo, de la armonía. La escuchan, la oyen. No es lo mismo escuchar la melodía cantada sola, tipo cante plano, que llamaban en la Edad Media, o la polifonía, la armonía. Los niños pequeños oyen los quebrados, ven los quebrados, los gustan, los palpan. Entonces, si me dicen que porque no puede sumar y restar no va a poder manejar quebrados, me parece que es un desafío a nuestra imaginación. ¿Cómo ocurrírsenos manejarlos sin tener que caer en primero hago lo que se supone que los alumnos deben pasar por ello antes? Si ustedes deciden, por alguna razón, yo quiero primero que aprendan sumas y restas, porque a mí se me hacen más fáciles, de acuerdo. Pero recuerden que a algunos alumnos se les hace más fácil cosas que para ustedes son difíciles. Y al revés. Si todos sus alumnos necesitan primero sumar y restar antes de pasar a quebrados, ok, es la manera con la que van a trabajar. Eso es lo que tienen que tallar. Pero primero averigüenlo. Mi conjetura, mi corazonada es que van a descubrir que muchos niños son capaces de manejar relaciones numéricas, quebrados, mucho antes de que puedan utilizar sumas y restas o multiplicaciones y divisiones. Pero es una conjetura nada más, y depende de qué alumnos les toquen suerte tener en su clase. Correcto. Pregunta la maestra Angélica Hernández, ¿qué intervención ha tenido la investigación matemática en los planes y programas de estudio de educación básica y medio superior? Si entiendo, Angélica, que me corrija si estoy mal, parece que está preguntando qué impacto ha tenido los avances en la investigación matemática sobre lo que les enseñamos a los alumnos. Si le entiendo bien, si no le entiendo bien, maestra, corríjame, pero si esa es la pregunta, muchísima. La investigación del material, pero normalmente es un efecto de pirámide, de filtración. Si ustedes han visto los textos de enseñanza de matemáticas de los árabes durante la Edad Media, son maravillosos. Estaban tratando de recuperar toda la tradición geométrica griega. Pero hoy día, los alumnos de primaria a veces resuelven problemas que no podía resolver el más avanzado matemático de Córdoba, el más avanzado matemático de Shiraz. No hubieran podido resolver esos problemas porque lo que para una época es ciencia de punta, para generaciones posteriores puede ser sentido común. Cosas de matemáticas como la teoría de conjuntos, que era considerada rarísima, y es rarísima, en el siglo XIX, a matemáticos geniales como Kronecker les podían causar dudas, hoy día la pueden manejar parvulitos, niños pequeños, o por lo menos en la secundaria. Entonces, lo que en un momento dado puede haber sido conocimiento médico, que no tenía Paracelso, que no tenía Hipócrates, que no tenía Galileo, que no tenía los más grandes médicos de la antigüedad, hoy día cualquier niño lo sabe. Cualquier niño sabe que tiene que lavarse las manos.
En serio, antes del siglo XIX, muchos doctores no lo sabían. Es un escándalo. Cualquier niño de secundaria o de preparatoria sabe que no es un buen remedio para la diabetes una sangría. Sacarle sangre a la gente. Y sin embargo, eso tomó siglos. Muchos grandes monarcas, emperadores, reyes de China, de Europa, murieron de doctor. Porque tenían los mejores doctores. Y eso los mató. Porque la ciencia médica avanza. Y lo que ahora una niña de 12 años ya sabe, en aquel entonces ni los médicos más avanzados conocían. Igual con las matemáticas. A medida que se va avanzando en la investigación matemática, cosas que eran asombrosas. Yo me acuerdo cuando prácticamente nadie sabía sobre fractales. Y ahora cualquier muchacho que vaya al Universum, al cualquier museo de las ciencias o que simplemente googlee, puede enterarse de ello. Y los fractales es algo muy reciente. En un momento era de punta, ahora es cultura general. Entonces, el impacto es enorme. Y si ustedes dan clases de matemáticas y no se han actualizado desde hace 20 años, ya llovió. El conocimiento se está duplicando cada 5 años. A veces, en algunas áreas, cada 3. Pero pónganle cada 5 años. 20 años, 2 a la cuarta, ya es bastante, ¿no? Estamos hablando de que ustedes saben más o menos 8% de lo que deberían saber, porque pasaron 20 años. Entonces, hagan la matemática, calculen qué tan atrasados están ustedes si dejan pasar 10 años sin actualizarse, 5 años sin actualizarse. No les estoy diciendo que lean las últimas revistas matemáticas que tienen cosas que nadie entiende, porque en matemáticas nos gusta mucho hacer la presentación lo más complicada posible, pero sí los libros de divulgación, los libros de presentación, antes de que se vuelvan libros de texto. Eso por lo menos ustedes deben conocerlo, porque esa investigación matemática eventualmente va a llegar a estos planes de estudio. Y nos vamos a dar cuenta de que había cosas que si hubiéramos sabido antes, hubiera evitado un innecesario derramamiento de sangre. No estén enseñando sanguijuelas en el siglo XXI. ¿Mónica? Sí, muchas gracias. Pregunta Mireya Arellano, que ¿qué relación tiene ser campeón de declamación con las matemáticas? Y dice que ella lo comenta por su triunfo a tan temprana edad y por qué no siguió ser literato o poeta. Mireya, me caes muy bien, muchas gracias, pero no, me estás atribuyendo algo que nunca tuve. Siempre quise ser un buen declamador, estudié, traté de serlo, nunca fui bueno. El premio que gané, el premio nacional, fue de poesía, no de declamación. Soy mucho mejor para escribirla que para declamarla. Entonces, si quieren algo bonito, léanme. Si quieren algo feo, escúchenme. Soy muy malo para declamar. De hecho, la poesía es la búsqueda de la belleza a través del lenguaje. Y si el lenguaje es matemático y ustedes buscan la belleza y la elegancia de una buena prueba matemática, necesitan cierta sensibilidad estética. Una persona que dice, a mí no me gusta la ópera, es que no ha sido educada para poder aprovecharla, para poder deleitarse. Si alguien dice, no me gustan las matemáticas, es porque no ha tenido la educación para poder extasiarse, para tener ese placer. Entonces, el placer estético a través del lenguaje matemático no es tan distante del placer estético a través del lenguaje del español o del inglés o del latín. Cualquier lenguaje puede dar expresiones bellas
asombrosamente bellas. Y hay ecuaciones que, mis respetos, son simplemente hermosas. Hay algunas fórmulas matemáticas que, si no son verdad, debieran serlo, de tan bonitas que son. Si son mentiras, son bellas mentiras. Igual que algunos poemas, son mentiras, pero esperemos, son bonitas mentiras. Entonces, con el lenguaje matemático, con el español, se puede encontrar verdades o falsedades y abrir la puerta a la imaginación y a la fantasía. Eso es lo que a veces no entienden los alumnos. Como les hemos dicho que es una ciencia rigurosa, creen que es una camisa de fuerzas. Y es al revés. Es abrir el campo para la imaginación. E ir avanzando en matemáticas es cada vez tener más posibilidades, más alternativas, tener más capacidad de creación. Una persona que no sale más creativa de una clase de matemáticas, no la aprovechó, desgraciadamente. Debe crearles más creatividad. No importa si son un pintor como Felgueres, que utilizó programas de computación para hacer de pinturas abstractas. No importa si son Sor Juana, que hacía sonetos sobre los silogismos de colores. No me importa si son Kirchner, que hacía sus alegorías matemáticas, renacentistas y barrocas. Pueden ser simplemente un dibujante como Escher. Si han visto la obra de Escher, cuando vayan a La Haya, hay un bonito museo que está ahí, dedicado especialmente para él. Y una de las cosas más interesantes es que algunas cosas de matemáticas que hace Escher no sabía que eran matemáticas. Se enteró después, cuando alguien se acercó a él y le dijo, ¿estás haciendo matemáticas? Pues yo lo que quería eran bonitos dibujos interesantes, fantasías. Entonces pueden estar leyendo a Borges sobre el ajedrez, pueden estar leyendo el poema de Parménides. La poesía y la ciencia no son enemigas, no son excluyentes. Todo lo contrario, se potencian mutuamente. Mientras más ciencia conozcan, mejor arte pueden crear. Y mientras más arte sean capaces de producir, más descubrimientos científicos pueden ustedes avisorar. Porque la ciencia es siempre un ejercicio de la libertad. Y la ciencia matemática en especial es una de las formas más libres del espíritu humano. Para mí, sigo haciendo poesía y espero seguir haciendo toda la vida. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Qué interesante reflexión. Y bueno, empezamos justamente ya a acercarnos al final de este conversatorio. Si me permite, solamente queremos avisar a todos nuestros participantes que amablemente en el chat no olviden escribir su nombre completo, si es posible, su correo electrónico para poder hacer llegar justamente la constancia de participación en este conversatorio. Si alguien por alguna razón no desea escribirlo ahí, ya hemos anotado en el chat un número de contacto donde a través de WhatsApp pueden escribirnos justamente sus datos también. Lo importante es tener esta comunicación para poder hacer llegar su constancia de manera digital. Y bueno, también queremos invitar, ya acercándonos justamente a la conclusión de este conversatorio, a que nos escriban sus comentarios sobre esta experiencia, sobre qué aprendizajes justamente adquirimos, qué reflexiones nos lleva justamente este conversatorio. Perdón por la interrupción, y si está de acuerdo, maestra Mónica, maestra Hilda, dejamos un espacio, desde luego al doctor Raimundo, para una o dos preguntas más y concluimos. Claro que sí. Entonces, ¿hacemos dos preguntas más del chat? Si ustedes están de acuerdo, adelante, claro. Muy bien. Bueno, dice la maestra Marta Pérez, desde su opinión, doctor, dice, ¿es razonable que en esta situación de pandemia aplicar exámenes de periodo, de primer periodo, segundo y tercer periodo, o es mejor evaluar con la observación del proceso que sigue el alumno para solucionar? Es muy buena pregunta. Quisiera hablar sobre dos cosas,
sobre esto. La primera, estamos hablando mucho de que la enseñanza ha cambiado tremendamente debido a la pandemia porque estamos utilizando estos medios a distancia. Yo no estoy tan seguro, honestamente. Yo creo que siempre estamos enseñando a distancia. Siempre hay una distancia. Siempre el sonido tarda en llegar. Hay algún medio intermediario. No hay la comunicación instantánea de mi mente a la mente de una alumna. Ojalá hubiera telepatía, pero no hay. Hemos probado y la gente que creía que había, resultó que se estaba engañando. Si no hay telepatía, entonces necesitamos algún intermediario de una mente a la otra. Y a veces estamos aprendiendo de gente que ya se murió, que ya nos dejó grabado su mensaje, pero lo grabó en tabletas de cera. Los griegos lo hacían así, unas tabletas recubiertas de cera, con un punzón, escribían. Ese punzón se llamaba estilo, por cierto. Era escribir con estilo. Desde hace mucho estamos grabando nuestros mensajes. Y alguna gente ha dicho, estas nuevas tecnologías de la escritura hacen daño a los alumnos. Porque si ustedes lo pueden escribir, no necesitan recordarlo. Entonces daña su memoria. Y por lo tanto daña su comprensión. En serio, hubo gente tan inteligente como Platón que suscribió la teoría de que no debía la gente aprender a leer porque esas nuevas tecnologías educativas lo único que iban a lograr era destruir la verdadera educación que todos sabemos debe ser oral. Bueno, hay gente que me dice la verdadera educación tiene que ser presencial. Y yo desde niño he aprendido con gente que ya había muerto, con gente que no estaba presente, pero me había dejado el mensaje en una botella. Y era parte de mi tarea destapar la botella y leer el mensaje. Si acaso ahora tenemos más métodos, más medios, más recursos, menos excusas para lograr enseñar a los alumnos. Entonces, en esta situación de pandemia, creo que si la queremos aprovechar, en lugar de quejarnos de ella solamente, sí, hay que quejarnos, pero además hay que aprovechar para utilizar esos recursos. Y puede ser que cuando ya no la tengamos, nuestras clases se deterioren. Porque mientras que por Zoom a veces es más fácil estar checando quiénes ya presentaron la tarea, quiénes la están trabajando, quiénes la están haciendo, qué respuestas están dando, y hay mecanismos para automáticamente, sin yo tener que calificar, el sistema califique por mí. Y puedo dar más educación personalizada, donde los alumnos, si no entendieron una parte de la clase, la pueden volver a oír sin yo tener que volver a darla. Pues hay una serie de recursos ahorita que posiblemente perdamos cuando no tengamos la pandemia. Y habremos perdido oportunidades de mejorar nuestra educación. Entonces, en ese sentido, todo lo que se puede hacer presencialmente, incluyendo la interacción emocional, incluyendo la empatía y el apoyo, el lenguaje corporal, todo eso se puede hacer también, aunque tengan lentes, aunque haya un cristal en medio. Ustedes pueden contactar, comunicarse con los demás, aunque haya algo que esté actuando como filtro, no importa. Si quieren ustedes hacerlo, pueden hacerse entender. Creo que todo lo que se puede hacer en persona, hasta el ejercicio, hasta las actividades corporales. En serio, hay clases de gimnasia por Zoom. Entonces, hay clases de cocina por Zoom. Si ustedes me dicen, bueno, pero yo no puedo probar
la comida, claro que puedes. Basta un poquito de imaginación para hacer que todo lo que podíamos hacer antes en clase lo podamos hacer ahora y posiblemente más. De hecho, estoy seguro que más. Si no están ustedes siendo mejores profesores gracias a la pandemia, qué lástima que estén desperdiciando la oportunidad. Porque ustedes pueden ser mucho mejores profesores con estos recursos adicionales que antes no se usaban. Se usaban muy poco, se usaban de manera muy limitada. Y sobre si hay que evaluar el proceso del alumno, tienen que tener muy claro qué es lo que están ustedes enseñando. Si lo que están enseñando es obtener la respuesta correcta, entonces eso es lo que importa. Sacar la respuesta correcta al problema. Y no importa si lo hicieron con este método o con el otro, o si utilizaron una Ouija, o si tiraron los dados, o si los inspiró el Espíritu Santo. Si lo que les importa a ustedes, lo que quieren enseñar es obtener la respuesta correcta, eso es lo que deben evaluar. Pero si lo que están evaluando es la actitud con la que están enfrentándose a los problemas matemáticos, tienen ustedes que buscar evidencia de la actitud. Si lo que están buscando es habilidades, generar habilidades en los alumnos, tienen que buscar evidencia de esas habilidades. Y a veces el alumno tiene una habilidad, pero se equivoca en una cosita menor a la hora de escribir la respuesta y no pone el punto donde debieran, pero sí tiene la habilidad. Fue nada más un error de ejecución. Entonces depende mucho de qué están evaluando. Si ustedes tienen claro qué están evaluando, van a tener claro si observar el proceso que siguió el alumno es importante o no. A veces, para algunas cosas, es importante cómo lo hicieron. A veces no. A veces lo importante es si lo hicieron o no. Ustedes tengan muy claros sus objetivos y entonces estas dificultades, estas opciones, van a adquirir su correcta proporción, su correcto lugar dentro de su estrategia pedagógica. No desaprovechen las oportunidades. Todas se pierden eventualmente. Todo pasa. No lo den por sentado de que siempre van a tener la oportunidad de ayudar a sus alumnos. Aprovechen los recursos cuando los tengan, aprovechen a los alumnos el breve lapso en el que los van a tener. No desperdicien ese fortuito encuentro que jamás se volverá a repetir. Cada momento de su vida, igual que ustedes, es único. No se puede desperdiciar. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos terminando con esta última pregunta, o más bien nos queda una última pregunta, y yo quisiera preguntarle a la maestra Hilda Gutiérrez si ella quiere cerrar con alguna pregunta o la leo del chat para nuestro conversatorio. No, por favor, hay que darle oportunidad a nuestros docentes que sigan preguntando. Claro Yo que sí. una despedida y listo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, la última pregunta es muy parecida a lo que usted nos hablaba hace un momento. Dice, ¿qué opinión le guarda que debido a la contingencia por la pandemia, los docentes estemos utilizando herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y si cree usted que estas satisfacen la pedagogía del maestro en la enseñanza. Bueno, no se rían, pero una tecnología importantísima es el bolígrafo. Lograr esa tecnología de tener una cánula con tinta adentro que fuera siendo repartida sobre el papel con una pequeña bolita metálica sin que se coagulara, sin que se atascara. Apenas tiene unos 80 años. La tecnología del bolígrafo es muy reciente. La máquina de escribir tiene apenas unos 150 años en sus primeros intentos, y había unas muy raras, algunas máquinas de escribir para una sola mano, por ejemplo. La tecnología del papel, los egipcios nunca la conocieron, los griegos no la tenían. El papel es una tecnología muy sofisticada. De hecho, se desarrolla hasta después del Renacimiento, cuando hay mucho lino
mucha ropa usada de lujo, extra. Y eso no ocurrió durante la Edad Media, cuando la gente tenía un solo traje. Entonces, poder hacer papel, los libros, es una tecnología muy reciente. Los libros que ustedes tienen, con las páginas, eso no lo conocieron sus tranquilos. Esa no la conocieron los Platón o Sócrates. Los libros en aquel entonces eran rollos. Esa tecnología nueva de imprimir es una tecnología que aparece con la dinastía Tang. Apenas tiene 1200 años. Esto es muy reciente. Cada cosa que ustedes utilizan en el salón de clases, el GIS, el borrador, los pupitres, son recientes. Son tecnologías inventadas recientemente, pero se vuelven invisibles. Se vuelven tan ubicuas que la gente cree que lo que había cuando era niño, eso siempre ha existido. No es verdad. Siempre ha habido progresos tecnológicos en la educación. Y pasar de la cera a el papiro, el pergamino, el papel, el pizarrón para GIS, el pizarrón blanco, el pizarrón virtual, todo eso es simplemente desarrollo de la misma empresa. Son diferentes maneras de hacer lo mismo, comunicarnos. Entonces, lo que importa no es si es una herramienta tecnológica o no. Aunque ustedes no lo sepan, prácticamente todo lo que se usa en un salón de clases es una herramienta tecnológica. Lo que importa es cómo lo usan, si realmente lo aprovechan, si le sacan jugo. ¿Utilizan el borrador para aventárselo al alumno que está descuidado, que no está prestando atención, que se durmió? ¿Utilizan los GISes para hacer bromas, para escribir garabatos en el pizarrón que nadie entiende? ¿Utilizan el pizarrón para darle la clase al pizarrón en lugar de dárselo a los alumnos? Y literalmente le dan la espalda a los alumnos. ¿Saben cómo usar esa tecnología? Hay profesores diestros, usan la mano derecha, que empiezan a escribir en el pizarrón a la izquierda. ¿En serio? Van escribiendo primero la parte izquierda y después la parte derecha. Pero como son diestros, a la hora que escriben la parte derecha, su cuerpo está bloqueando la parte izquierda. En lugar de empezar con la parte derecha, para que cuando escriban en la parte izquierda, como son diestros, su cuerpo no esté bloqueando lo que ya escribieron y los alumnos puedan verlo. Hay profesores que no sabemos usar el pizarrón, no sabemos usar esa tecnología, que aunque es reciente, ya tiene tiempo. Bueno, habemos alumnos que no sabemos usar el borrador, borramos demasiado rápido, no les damos tiempo a los alumnos de poder verlo, o de copiarlo, o de reflexionarlo, o de discutirlo. No sabemos remarcar las cosas, no sabemos usar, por ejemplo, diferentes colores a la hora que estamos usando un pizarrón. No usamos bien o a plenitud la tecnología que ya tenemos. No es sorpresa que cuando vienen otras tecnologías nuevas, tengamos la excusa de decir, no, eso es muy tecnológico. Yo nada más uso bolígrafo. Porque estamos enajenados. No reconocemos como tecnológico lo que es tecnológico. Y entonces cualquier cosa que nos parezca extraña, la podemos rechazar, sin darnos cuenta de que es simplemente otra manera de comunicarnos. Otra vía de comunicación con sus posibilidades y sus desventajas. Y las desventajas las tenemos que poder manejar, suplir con otras formas de la misma tecnología o con otras tecnologías. Pero la tecnología no es el problema. El problema es que la desperdiciamos. Y la vida es muy corta para andar desperdiciándola. No desperdicien su vida. Hagan de su clase un entorno feliz. Aprovéchenla, vívanla plenamente. Y si van a dar clase con Meet, o con Zoom, o con Jitsi, háganlo plenamente. No vivan a medias. Porque no tienen otra. La vida que no utilicen ahora no les regresa. Ya se perdió. Esa vida no la pueden ahorrar.
La única manera que tienen para utilizarla es disfrutándola. Entonces disfruten a plenitud cualquier tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no vivan sin disfrutar todo lo que la tecnología y sus alumnos y la oportunidad de ser profesores les puede ofrecer. Vivan plenamente. Muchísimas gracias, doctor Raimundo. Muchas gracias creo que cerramos con un mensaje bastante profundo para nuestra práctica docente. Y bueno, le agradecemos, desde luego, a nombre de la Secretaría de Educación, a nombre del Programa de Desarrollo del Aprendizaje Significativo en la Educación Básica, a nombre del Centro de Investigación y Ciencias de las Matemáticas, esta participación pues, tan importante que seguramente nos va a hacer reflexionar sobre nuestra práctica docente. Aprovecho también este espacio para agradecer, desde luego, a la maestra Mónica Belén Quesada, que gentilmente aceptó moderar este conversatorio. Y muy especialmente agradezco, desde luego, a la maestra Hilda Gutiérrez Herrera, que gentilmente hemos tenido la oportunidad de colaborar a través del programa. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su confianza. Nos sentimos muy felices de tener la oportunidad de colaborar y agradecidos, desde luego, con todas las maestras y los maestros que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Si ustedes nos permiten, vamos a dejar un mensaje final justamente a la maestra Hilda, pero antes quiero invitar a todos ustedes a que nos escriban justamente ahí en el chat, nos narren un poquito sobre esta experiencia, y para nosotros es realmente importante el poderlos leer y escuchar. Pues maestra Hilda, muchísimas gracias, un placer saludarle. Muchas gracias por darme nuevamente la oportunidad de la palabra, y yo la quiero aprovechar para rememorar un encuentro personal con la filosofía y las matemáticas. Este se dio en 2017, cuando por primera vez escuchamos al doctor Raimundo Morado Estrada en una conferencia en el Centro de Convenciones. Era en aquel tiempo el programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, y su charla giraba en torno a la filosofía y las matemáticas. Y bueno, sí, desde que supimos que iba a ser ese el tema, yo tenía una visión como muy cuadrada de lo que era matemáticas por un lado y de lo que era filosofía por otro lado. Ahí empezamos nos hizo reflexionar mucho el doctor Raimundo de la gran relación, porque realmente hablar de filosofía es tener diálogos con uno mismo acerca de muchos temas como puede ser el amor, la pasión, la entrega, el compromiso, las cuestiones éticas y luego las cuestiones lógicas. Y entonces empezamos a encontrar un hilito conductor que nos llevara en lo personal de lo que es la filosofía de las matemáticas. Y hoy, como nunca, con toda esta charla, vuelvo a rectificar y a ratificar que la relación que tiene la mente con el mundo y la posibilidad que tenemos como humanos de racionalizar todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y bueno, entonces, si las matemáticas, su enfoque es la resolución de problemas, vaya qué relación entre la lectura del mundo, la lectura del humano, la lectura de lo cotidiano y sobre todo la posibilidad de tener la facultad o la habilidad para poder tratar de resolver esos problemas que nos aquejan en lo personal, en lo familiar, en la escuela, con los alumnos, con los demás maestros. Entonces, yo agradezco enormemente esta posibilidad de estar haciendo estas lecturas diferentes y de que gracias, doctor Raimundo, por haberme hecho entender y comprender esta relación tan hermosa que es la matemática con la filosofía. Y deje en nosotros el espíritu de seguir indagando, de seguir tratando de resolver los grandes enigmas que nos presenta cada día la vida, desde un pensamiento matemático, desde un pensamiento lógico y con argumentos y razones bien fundamentadas. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Y por otro lado, yo también quiero aprovechar el espacio para agradecerle nuevamente al doctor Jesús Castañeda por esa hermosa participación que tiene siempre con el programa, su disposición, su compromiso, su nobleza, que habla mucho de la gran persona que es. Quiero agradecer también a mis compañeros de equipo que están conmigo permanentemente. Saben, tuvimos una reunión desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y dijimos, vamos a dejar la reunión porque tenemos que entrar al conversatorio, entonces nada más en lo que comemos algo. Gracias, Yadi, gracias, Enrique, están Sandy, están Rebeca, mis compañeros del programa DACEF,
Y también está por aquí la maestra Kiralina Lemus, que es enlace con el nivel de educación preescolar, porque los niveles nos cobijan y nos apoyan para que se puedan cristalizar acciones de esta magnitud. Gracias por esa gran sinergia que hacemos y nos quedamos con estas grandes semillitas de información y de construcción de conocimiento que verdaderamente impacte y se proyecta en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer educativo. Muchísimas gracias a todos y les dejo un abrazo muy afectuoso para todos. Gracias, maestros, por compartir con nosotros estos espacios de formación. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias y que tengan todos una muy bonita tarde y un feliz descanso en casa. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde a todos.